Bienvenidos sean todos y muchas gracias por estar conmigo una vez más. Si es tu primera vez que nos acompañas, mi nombre es Sol y en este canal realizamos diferentes tipos de cosméticos. En el video de hoy vamos a realizar una crema facial con retinol y ácido hialurónico. Les voy a mostrar cómo debemos trabajar con el retinol para que este mantenga sus propiedades. Pero antes de iniciar les quiero enviar un saludo muy especial para Aracelis Corporán desde República Dominicana, Yeisuri de Coahuila, México, Josefina Gutiérrez de Catalonia, Lía 2529 de Honduras, Cines Bellojín de Cartagena, Colombia, Deyaniris Santiago de Astor, Florida, Flor Flores de Desert, Texas, Beatriz C. de San José, California. Un beso y un enorme abrazo a todos. Gracias por tanto cariño. Ahora sí, iniciamos con la preparación. He visto algunos videos muy populares en donde las personas, para ahorrarse algo de dinero, compran el retinol y se lo agregan a cualquier crema humectante que tengan en casa. Y lamentablemente esas personas solo están tirando su dinero. El retinol es muy volátil a la luz y al aire. Debido a esto, debemos realizar algunos pasos para que no se pierdan sus propiedades y poder utilizarlo en nuestras fórmulas de manera correcta. Lo primero que debemos hacer es una solución de retinol al 1%. Ya luego, esta solución la podemos utilizar en cualquier cosmético que queramos. Para la solución utilizaremos 10.4 gramos de diapropilenglicol y 1 gramo de retinol. Si no encuentras retinol puro o apenas estás comenzando a usar retinol, una muy buena opción es el palmitato de retinilo, que es una forma más suave y estable de retinol y menos irritante que el retinol puro. Unimos un poco. Esto no se va a disolver inmediatamente, se toma unas 3 o 4 horas para disolverse. En otro envase colocamos 88 gramos de aceite de escualano, que es un aceite con cualidades excelentes para hidratar la piel y de muy rápida absorción. Si no lo puedes conseguir, entonces opta por aceite de almendras o aceite de salvado de arroz, aceite de germen de trigo o aceite de argán. Ahora agregamos el retinol. Colocamos 0.1 gramos de butilhidrosolueno, que es un compuesto que ayuda a retardar la oxidación de las grasas y aceites en los cosméticos para evitar que se deterioren. Este ingrediente es opcional. Por último, agregamos 0.5 gramos de vitamina E.
En caso de que no puedas conseguir ninguno de estos ingredientes, puedes realizar la solución solamente con aceite, utilizando 99 gramos de aceite y 1 gramo de retinol. Esta solución la dejamos reposar unas 3 horas para que el retinol se integre con los demás ingredientes y luego la guardamos en un envase oscuro y en un lugar donde no le dé la luz directa. Vamos a preparar 1 onza de crema y para eso necesitamos 17.4 gramos de agua destilada, 1.5 gramos de glicerina vegetal, 0.9 gramos de ácido hialurónico, preferiblemente que sea una mezcla de alto y bajo peso molecular, 0.15 gramos de alantoína, que ayuda a la renovación cutánea, 0.06 gramos de extracto de caléndula, que son unas 4 o 5 gotas. Y también la vamos a dejar reposar por unas 3 horas hasta que el ácido hialurónico se haya disuelto. Esta es nuestra fase acuosa de la fórmula. Para la fase oleosa, colocamos 3 gramos de aceite de jojoba, 1.5 gramos de aceite de almendras, 1.2 gramos de manteca de karité, 0.6 gramos de ácido esteárico, 1.2 gramos de cera emulsionante y 0.6 gramos de cera de abejas. Y llevamos ambas fases a calentar a baño María hasta que se derritan las grasas. Como siempre, vertemos los líquidos a las grasas y batimos hasta que se haya formado la emulsión. Agregamos 0.3 gramos de la solución de retinol que hicimos anteriormente. .15 gramos de vitamina E, 0.15 gramos de pantenol, 0.09 gramos de extracto de té verde y 0.24 gramos de conservante. Este es el conservante que usualmente utilizo para las personas que siempre me preguntan, pero puedes utilizar cualquier otro que encuentres. Batimos nuevamente y recuerden verificar el pH, que debe estar entre 5 y 6. Si está más alto, utiliza una solución de ácido cítrico o ácido láctico, y para subirlo utiliza una solución de bicarbonato de sodio.
Para retener las propiedades del retinol, se recomienda guardar la crema en un envase hermético, que no le entre aire. Este que les muestro tiene una bomba, pero que no se puede abrir, y el producto lo debemos ingresar por la parte inferior, en donde tiene esta pieza que se ajusta al envase, y cada vez que usamos el producto, esta pieza comprime la parte restante, de modo que no entra aire. Esta es reciclada, así que busquen entre los diferentes cosméticos que tengan y puede que encuentren alguno que les pueda servir. Y si no pueden conseguir un envase como este, entonces utilicen uno que sea oscuro, igual con una bomba, una pompita, que no tengan que abrir el envase para utilizar la crema y guardarlo en un lugar donde no le dé la luz directa. Espero que hayan disfrutado el video de hoy y que puedan realizar la crema. No olviden dejarme su like o comentario para que me ayudes a que nuestra familia en YouTube sea cada vez más grande. Suscríbete al canal y comparte con familiares y amigos. Y si quieres un saludo en el próximo video, me dejas tu nombre y desde dónde nos ves. Muchas gracias por el apoyo brindado. Les envío un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.